La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio especial de la Estrategia del Día, transmitiendo desde la Convención Bancaria en Riviera Nayarit. La mesa se hace más grande porque no solo me acompañan esta vez en Yacen Flores y Talia López, a quienes ustedes ya conocen muy bien. Se nos unen ahora Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion, bienvenido. También Carolina Millán, jefa del Buró de México para Bloomberg News. Y estamos listos para comentar todo lo que ocurrió en este primer encuentro entre los banqueros y Claudia Sheinbaum, ahora como presidenta de la República. Las conclusiones y las conversaciones que tuvimos con personajes clave de la banca que seleccionamos acorde a la relevancia de sus movimientos de negocio o bien en coordinación con el gobierno federal. Esto es Voces de la Bancaria. ¿De qué estamos hablando? Primero que nada, y para no quedarnos fuera de contexto, habemos papam. Se llama Robert Francis Prevost, de 69 años, que elige el nombre de León XIV. Tengo entendido que es el primer papa estadounidense de la historia. Yo no sé si esa imagen que publicó el presidente Trump durante el fin de semana, vestido como uno y que no cayó nada bien en el Vaticano, pues hasta sirvió de premonición, ¿no, Juan Pablo? Sí, hay como una especie de obsesión sobre la nacionalidad del Papa, como si eso nos dijera mucho, ¿no? En este caso, lo interesante es, evidentemente, la Iglesia no le gustaba la idea de un Papa de Estados Unidos por lo que puede significar en términos geopolíticos. Pero este perfil es muy especial, es alguien que pasó casi toda su carrera, si quiere, eclesiástica, de las últimas décadas en Perú, habla español, está muy cercano al Papa Francisco, que probablemente siga en la misma línea pastoral del Papa Francisco, pero que le puede introducir cierta habilidad que quizá le faltaba a Francisco en cuanto a lo que es la gestión de la iglesia en sí, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es el primer estadounidense, pero como decía el Vatican News, es el segundo americano en el concepto continental, ¿no? Y creo que ese es con lo que nos tenemos que quedar. Siempre es muy interesante observar todo lo que pasa desde la Santa Sede, por supuesto para la comunidad católica también, pero bueno, teníamos que hacer el comentario, aunque estuviéramos en una cobertura especial, pero vamos a pasar a lo que realmente nos tiene hoy aquí, que es el encuentro de los banqueros. También se da, habiendo conocido la decisión de la FED del miércoles, que anda también en modo cabeza fría, de no jugársela tan rápido con las tasas de interés. Y bueno, aquí a nivel local, con la inflación en México acelerándose más de lo esperado. Y pues la presidenta Sheinbaum, al asistir como invitada de honor para inaugurar esta convención bancaria que reúne a todo el sector financiero, más allá de concentrarse en esos datos que por supuesto siempre los presidentes llegan a mencionar en su discurso, pues esta vez lo que más interesó fue tratar de conocer qué era lo que iba a decir en torno a la relación con Estados Unidos. Al final, en su mensaje, casi antes de concluir, sí dijo, ella se limitó, fue corto el mensaje, pero se limitó a decir: yo soy optimista. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo. Hemos logrado una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, no solamente una relación de respeto, sino también una muy buena relación entre los secretarios de Estado. El secretario de Hacienda tiene una relación permanente con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene una relación en donde prácticamente cada semana o cada 15 días se ven los distintos temas con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Y eso ha permitido que México tenga, dentro de las circunstancias nuevas que vive el mundo, pues una situación en donde somos optimistas y creemos que tenemos todo por delante. La prosperidad compartida para nosotros no solamente es una línea, una palabra, sino es una convicción. En la medida en que haya una prosperidad compartida, entonces podemos hablar del bienestar del pueblo de México. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, ¿cómo sienten ustedes el mensaje, el discurso? ¿Qué nos debemos de llevar de lo que dice la presidenta de México en esta convención bancaria, su primera convención bancaria, que además todavía se lleva otra vez el aplauso por parte del presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, de presidente saliente, de que todavía hay que aplaudir que es la primera mujer presidenta que llega?
pues quizás solo iniciar que cuando estaba el humo blanco, ¿no? Allá en el Vaticano, acá estaba el cónclave bancario y en ese momento estaba el panel sobre el lavado de dinero y qué está haciendo México, y pues la verdad es que ahí se corrió como pólvora que había humo blanco, ¿no? Entonces robó un poco la atención de los temas que le están importando a la banca, pero en ese momento el foro pues habló del Papa. Bueno, se transformó. Dicho eso, sí, pues es el primer año de la presidenta Sheinbaum en la bancaria. Creo que había mucha expectativa. La recibieron, creo yo, con mucho respeto o aplausos. Yo sentí en un momento como muy solemne el momento. Después ya se fueron soltando con los aplausos, el aplausómetro. Bueno, en el momento en el que entró la presidenta Sheinbaum, todos alzaron los celulares. Sí, no vi ningún otro momento en donde hubiera más celulares que cuando ella entró. Sí, incluso banqueros que estaban en primera fila también tomaron su video de la presidenta cuando saludó la primera fila. Entonces creo que era muy esperada lo que iba a decir, ¿no? En los pasillos decían, vamos a ver lo que dice la presidenta, ¿no? Y cómo, qué temas trae. Estaban esperando, sí, el tema de la reducción de tasas que ella pidió desde la mañanera. También había este tema del Fobaproa, que es más un tema político, y ellos decían, ¿lo irá a mencionar? No se mencionó, creo que se apegó a los datos, aplicó lo que hizo AMLO en su último año de una presentación, ¿no? Y larga, creo yo, larga para el momento ya de la convención, que la inauguración es en la tarde-noche, pero aplicó esa estrategia de con datos y creo que fue bien recibido en general. Y a ver, tú estuviste tras bambalinas una vez que terminó el evento. ¿Qué pudiste observar? Porque también por ahí andaban los banqueros cerca. Pues salió Sheinbaum, ya no se despidió, solo fue de adiós a todos. Salió muy rápido, ya la estaba esperando una camioneta, y los banqueros ya se quedaron pues felicitándose, tomándose fotos y comentando que estuvo bien, ¿no? Pero yo traté de acercarme a la presidenta para preguntarle si quedó satisfecha con lo que se mencionó de aumentar el crédito a las pymes, pero no contestó nada, solo pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la mañanera, que es el espacio que ella suele ocupar para posicionarse, dirá algo al respecto. Y llama la atención porque justamente en este tema del crédito a las pymes vimos también dos discursos alineados, el del secretario de Hacienda Edgar Amador y también el de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, sobre este llamado de hacer que se bajen las tasas a las pequeñas y medianas empresas en cuanto al crédito, sobre todo en aras de darle un mayor dinamismo a la economía, cuando de lo único que se habla es de desaceleración y posible recesión. Sí, a mí me pareció que para los banqueros este fue un buen discurso. Hay un momento de idilio que está viviendo el empresariado con la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque por un lado el empresario se siente más cómodo trabajando con ella que trabajando con AMLO, seamos sinceros, y la presidenta necesita de los empresarios, o sea, reconoce que para que la economía empiece a crecer más rápido, y en un momento al principio ella dice algo, quisiéramos que crezcamos más rápido, necesita el empresario nacional, el empresario internacional. Entonces, para los dos, trabajar juntos en este momento es muy importante. Yo creo que eso quedó reflejado en este discurso, su primer discurso como presidenta en la convención, ¿no? Antes de que comience ese discurso, hablaba con un banquero y que me decía, good news is not news, no news is good news, ¿no? No querían que toque dos temas, que puede ser el impuestos o alguna presión para bajar tasas, y no lo hizo, ¿no? Entonces, creo que se mantiene ese idilio y ese apoyo táctico a dar más crédito, ¿no? Que como sabemos, como objetivo, sí es loable, sí México lo necesita, pero en la práctica no es tan fácil aumentar ese coeficiente que, según el secretario Amador, está en 33% de crédito, mucho, de hecho, perdón, la presidenta lo dijo, 33% del PIB, muy por debajo que de otros países similares, ¿no? Bueno, y ahora que mencionas lo del no news, good news, hubo un momento en el que el presidente saliente de la ABM, Julio Carranza, le dijo en su mensaje a la presidenta Sheinbaum, le pedimos continuar privilegiando la estabilidad económica y el Estado de Derecho, pero también, pues, en este sentido
respetar las reglas del juego con la banca, que fue lo que se habló y se discutió mucho y arduamente durante el sexenio anterior. Sí, creo que algo que hemos visto de la presidenta, tanto desde que está en su rol de presidenta como en la campaña, es de enfatizar la autonomía del Banco Central. Un poco esto va al punto que mencionaba Juan Pablo, de estos temas de institucionalidad que preocupan sobre todo a los inversores y que ellos vigilan como temas de señales que se mantengan. Por otro lado, sí, en mi opinión, fue un mensaje que, como decía Zen, se apegó muchísimo a lo que ella siempre dice, ¿no? Las diapositivas que mostró, los datos que mostró, son todos datos que conocíamos. Realmente no hubo novedad. Por ahí podría haber habido algún otro impulso mayor, sí. algún otro dato mayor, sin duda, que este plan de aumentar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas tendrá su impacto en este sector, pero por ahí también había alguna expectativa de que diera alguna otra señal de apoyo al sector un poquito más enfática. Y también, Italia, antes de agregar, en el discurso de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, a mí me llamó la atención, no sé si a ti también, que hizo mucho énfasis en la entrada de los nuevos jugadores. No lo dijo tal cual, pero sí mencionó a la tecnología y que es un terreno de campo, es un campo mucho más amplio de juego. ¿Qué te quedas de lo que dijo? ¿Y qué mensaje crees que está entregando a estos nuevos jugadores que ya están muy presentes y que lo hemos platicado ampliamente en estos últimos días? Pues creo que en ese tema de los nuevos jugadores han habido como dos puntos, ¿no? Por un lado es esa competencia que tendría que ayudar a hacer, especialmente siendo tecnológicos, tendría que ayudar a bajar los costos y eso, por ende, traducirse, ¿no? Hacia los servicios que se le ofrecen a los usuarios. Y por el otro lado, también se les ha encargado pues mantener esta responsabilidad de estabilidad en el sistema financiero, ¿no? Entonces creo que han sido como dos puntos ahí importantes. Mencionaba la gobernadora que han participado en estos procesos de aprobación de licencia de 6 entidades, entonces ellos han estado siguiendo como este tema. Y quería comentar que hay otro aspecto que a mí me llamó la atención, volviendo al discurso de la Asociación de Bancos de la presidenta. La Asociación de Bancos hace esta mención por ahí acerca de estos temas de los juzgados especializados en los temas financieros como una de las necesidades para llevar así esa baja de tasas. Entonces, creo que es interesante porque ahí podría estar quizás alguna especie, no sé si de intercambio o de negociación en este punto, porque como mencionábamos, no tenemos realmente muchos detalles acerca de cómo va a estar esta iniciativa de bajar las tasas más allá de las buenas intenciones de vamos a colaborar y vamos a hacer cada quien nuestra parte, pero es interesante que mencionen este tema y justo cuando estamos como en la antesala de esta implementación de reforma judicial, que ellos mencionen, ¿no? Como este pendiente de los juzgados en temas financieros como una forma de bajar las tasas también. Bueno, ya que mencionas este punto, más allá del mensaje del presidente saliente, este episodio lo estamos grabando en jueves por la noche, donde aún no ha ocurrido todavía pues el pase del bastón de mando, como le dicen, por no decirlo, toma de protesta del nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, que sería Emilio Romano, director y representante de Bank of America aquí en México, un banco estadounidense que no tiene servicios de banca de consumo, lo que lo hace aún muy interesante, pero sí se enfoca mucho en banca corporativa. Y pues resulta interesante que asume en un momento en el que la relación entre México y Estados Unidos está sensible. Yo pude entrevistarlo el jueves temprano por la mañana en una plática muy amplia donde déjenme decirles que me encontré con una personalidad muy fresca, con un perfil muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar cuando se trata de los líderes del gremio financiero. Y yo creo que va a venir a inyectar un poco de frescura en su discurso. Y esto lo puedo ver a partir de lo que me dijo. Y justamente una de las cosas que mencionó que tiene en su agenda como prioridad es el impulsar el asunto de los tribunales financieros. De empujarlo, me dice que ya están en pláticas, que hay apertura para hacerlo, que también están confiados en la implementación pues, de este nuevo sistema de justicia que se viene ahora con la elección el próximo mes de
de junio. Además, también noté a un presidente entrante de la ABM, Emilio Romano, que no va a tener miedo quizá en decir las cosas como son o ser un poco más directo, más realista. Cuando me llega a decir, hay cosas en las que no estaremos de acuerdo con la presidenta, pero vamos a dialogar. Vamos a escuchar. A ver si así es en la práctica. Vamos a ver si así es en la práctica, eso sí, pero a ver, mientras tanto vamos a escuchar parte de lo que nos dijo en esta entrevista que ya publicaremos completa más adelante. Voces de la bancaria. Lo que establecí ya, y tengo un diálogo muy fluido y agradezco mucho con la presidenta, es poder mantener ese diálogo en donde no siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre vamos a mantener el diálogo y siempre vamos a poder discutir las cosas por el bien del país. Mi tema es tender el puente que ella nos está tendiendo, mantener este diálogo abierto, muy constructivo y siempre ser propositivo, para poder decir las cosas como son y también dar soluciones, y todo con el único interés del país, antepuesto a los intereses propios del negocio de la banca. Ese es mi compromiso. Traes personalidad. Eso quiere decir que puede haber ahí asuntos que pueden no estar completamente alineados, pero al final se va a buscar el diálogo. Y creo que ese es el diálogo, ¿no? El diálogo no es... ella, tampoco va a estar de acuerdo en mucho de lo que vamos a estar nosotros haciendo y nosotros también, pero mantener ese diálogo personal, el diálogo propositivo, siempre viendo el interés de los mexicanos, estoy seguro que va a ser la diferencia. ¿Cómo vas a tratar temas que vengan desde el Congreso? Ya ves que siempre se han querido meter con el tema de las comisiones, que impuestos a las ganancias de los bancos. ¿Esperas que venga algún golpe de ese lado? Pues el Congreso, como vemos, ha estado muy activo, entonces no dudamos que va a continuar siendo muy activo, y el mismo diálogo, porque no es por... nosotros no tenemos inconveniente en ir mejorando y cambiando el sistema legal o toda la estructura legal en México, sino garantizar que en todo momento estamos considerando todos los elementos que se dan para garantizar que el resultado se da. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el bajar las tasas. Bajar las tasas no puede ser por decreto. Las tasas tienen que bajarse por dar las condiciones necesarias. Una de ellas muy importante, por ejemplo, no lo hemos hablado, es continuar dando seguridad jurídica en esta nueva reforma judicial. Y para ello, un planteamiento que tenemos muy concreto es crear los tribunales financieros en materia financiera, para poder tener jueces especializados y reformar la legislación procesal para que podamos acelerar los procesos. Una justicia que no es pronta y expedita, si a ti te dan una resolución y te dan la razón 10 años después, ¿ya para qué la quieres? ¿No? Entonces, que te puedan resolver de manera pronta, expedita e imparcial, de manera oportuna, es algo que es fundamental para los ahorradores, para un usuario del banco, porque no pensemos que el banco es el que siempre está litigando. Pues además, cuando el banco litiga, también es por el bien de todos, porque si no recupera sus garantías de un crédito que dio con el dinero del ahorrador, ¿quién pierde? El ahorrador pierde todo el sistema, suben las tasas. Otro ejemplo que te voy a dar, que muy importante que hablemos con el Congreso, es, por ejemplo, bajar temas como comisiones y demás. Hay que tener muy en cuenta que normalmente este tipo de cosas hacen que se concentre más la banca. Tenemos que garantizar que los precios se dan en el libre mercado para que pueda haber una libre competencia, que es lo que todos queremos. Hoy por hoy la banca tiene una libre competencia, queremos continuar bajando los precios, bajar los costos, bajar las comisiones, sí, pero en un esquema de libre competencia. Nuestro objetivo va a ser garantizar que esa competencia sea plena, que no haya elementos que eviten la competencia, que haya innovación y demás, para que se den estos efectos de bajar las tasas, bajar las comisiones, colocar más de manera en que el mercado lo vaya dictando, pero siempre garantizando piso parejo y una legislación que no permita el arbitraje regulatorio. Emilio Romano, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, pues ya a partir del viernes 9 de mayo, ¿ustedes cómo lo ven? Pues yo estaba, previo a la inauguración, yo lo escuché que pidió un café expreso, que lo necesitaba, tal vez, no sé si es por lo que venga, pero sí se nota fresco, está como atendiendo a todos, ¿no? A los banqueros, yo creo que lo noto abierto. Él, de hecho, fue de los primeros bancos no mexicanos, ¿no? Con quien se reunió Sheinbaum, que recibió, de hecho, en la casa de campaña, fue de los primeros junto con BlackRock, si no me falla la memoria. Entonces creo que se tejió una relación, hubo un acercamiento, tal vez Emilio fue visionario,
A lo mejor él ya sabía que iba a estar acá en la ABM y todavía no nos lo hacía público, pero sí fue de los bancos que desde la casa de campaña, en la época de transición, se acercó a Sheinbaum. Entonces no llega tampoco como ajeno, ¿no? Y yo creo que esa cercanía es lo que a él le da la apertura de mostrarse como lo que mencionó a Bloomberg Línea, ¿no? Juan Pablo, ¿cuál es tu expectativa? Creo que viene con una agenda muy interesante y me parece que con esta idea de darle mayor dinamismo y modernizar, ¿no?, a ciertas cosas de la asociación que, como sabemos, son bancos muy tradicionales, pero al mismo tiempo, como decía hoy la gobernadora Victoria Rodríguez, está cambiando rápidamente con la incorporación de otros jugadores, con las fintechs. Entonces cambia muchísimo también el cliente, como usamos a la banca, cambia rápidamente. Entonces la asociación tiene que cambiar y yo creo que Emilio viene con esa mirada, ¿no? Pasando a temas que tienen que ver con el Plan México, también fue algo muy sonado en la inauguración de esta convención bancaria. Quizá seguimos quedándonos en el plano del muy por encimita. Se habla de pues cuándo se va a comenzar a ver una mayor ejecución y cómo discutimos o tratamos de analizar o reflexionar siempre que hay muchos proyectos sobre la mesa que generan esa muy, pero muy alta expectativa, pues es el caso del Plan México y en el que hay esta urgencia pues de verlo ya materializarse por la cuestión de la desaceleración económica y que pudiera impulsar rápidamente o revertir algo, esta recesión técnica de la que tanto se habla y que por ahora se evitó por cuestiones de otros indicadores, ¿no? Los banqueros aseguran, algunos banqueros aseguran, o sí lo he escuchado al unísono a lo largo de estos días, que no habían visto una coordinación igual. Esa es como la narrativa que circula entre los pasillos, que en ningún sexenio la habían visto de esta manera. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo o si quizá cada sexenio se dice lo mismo, ¿no? Que nunca habían visto una coordinación de esta naturaleza. Pero quiero quedarme específicamente con el comentario de Tamara Caballero, directora de Multibe, quien además forma parte del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y de Relocalización que conformó la presidenta Sheinbaum a finales del año pasado. Ella es una de las mujeres que integra este consejo, la única del grupo que trae a la mesa la perspectiva financiera. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dice. Yo te diría que de principio, de los temas más importantes, Jimena, es que hoy hay un plan. Mira, yo lo he platicado, llevo más de 30 años trabajando desde la banca, atendiendo al gobierno, entre otras cosas. Y nunca había visto un plan, esta política industrial, que por supuesto hay que bajar ha habido un tema de planeación importante, pero por supuesto hay que hacer muchas cosas para que suceda, pero empezando porque ya existe ese plan. Antes no había una ruta. Y en efecto, hablabas del tema de las inversiones. Lo más importante para mí hoy es detonar el desarrollo de la infraestructura. Eso va a empezar a ser un catalizador de muchas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo concretamente? Porque de los temas más importantes que quizás son meterle al tema de pymes y meterle al tema de infraestructura, en el tema de infraestructura yo lo he platicado en estas mesas de trabajo, necesitamos coordinación. Necesitamos hacer que las necesidades que claramente están ahí, con los financiamientos, con la banca siendo una aliada, la banca y quizá las Afores siendo aliados del financiamiento para Plan México se junten. Y nos falta quizá una coordinación, y lo he platicado así, para que empiecen a bajar esos proyectos. Mira, ya se hicieron anuncios, se han hecho temas de simplificación, hubo modificaciones a la ley de obra pública, hubo modificaciones a la ley de adquisiciones. Ha habido muchos pasos para que empiece a suceder. Si me preguntas, yo he financiado muchos años de mi vida infraestructura en el país y hoy es un momento en que empiezo a ver que empiezan a haber operaciones, que empiezan a haber proyectos. Y lo han dicho otros directores de bancos, estamos listos para financiar los proyectos, nos estamos poniendo de acuerdo de cómo hacerlo. Y esta idea de la coordinación que te platico, Jimena, tiene que ver con un grupo liderado por alguien, evidentemente, que pueda decir qué proyecto es más importante, cuál es menos importante, cómo se va a financiar ese proyecto, cómo vas a hacer que ese proyecto sea bancable, cómo vas a hacer para que suceda, cómo juntas al gobierno federal con el gobierno subnacional,
¿Cómo juntas estos dos con los privados? ¿Cómo haces, por ejemplo, que el dinero la capacidad de endeudamiento que hay en los gobiernos subnacionales, que es grande, alrededor de 400,000 millones de pesos el día de hoy en créditos de corto plazo y de largo plazo, las puedas poner aquí también? Necesitamos coordinarnos. Y eso está sucediendo porque hay mesas de trabajo para hacer eso. Sobre el Plan México, Caro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que algo que es muy interesante, sobre todo en el contexto de la convención bancaria y una razón por la que sin duda los banqueros están muy interesados en el éxito del Plan México, es porque ellos están esperando para ser quienes den los préstamos, quienes ayuden a dinamizar esta obra pública, esta obra privada, estos proyectos mixtos también, como les llama la presidenta. Una de las cosas que ella mencionó en su discurso de apertura es algo que ha mencionado también en la mañanera, que es a mediados de mayo va a empezar la licitación de los polos de desarrollo, de los polos de bienestar. Creo que este va a ser un paso muy importante, como decías hace un momento, Jimena. Por supuesto que una cosa es estar coordinados, pero ya a más de 100 días del primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya es momento de empezar a aterrizarlo a medidas concretas, proyectos concretos, licitaciones que se puedan financiar, que se puedan empezar para realmente ver si estos planes despegan o solo se quedan en el papel. ¿Sen? Sí, coincido con Caro. Solo agregaría que vino Altagracia Gómez, que es, pues, digamos, la cabeza del grupo, y yo creo que es un mensaje adicional, ¿no?, a todos estos mensajes que de pronto nos lanzan. Estuvo en el Presidium. Bueno, y yo creo la que acompaña a todos lados. Casi a todos lados, sí, pero bueno, vino AMLO, no recuerdo, a lo mejor JP me ayudará la memoria, pero pues el consejo asesor que tenía con Poncho Romo creo que no estuvo en el Presidium. Jamás. Poncho Romo sí. No recuerdo bien, pero como que Altagracia siento que tuvo más visibilidad y participó en un panel también, ¿no? Entonces, pues quizá vamos, como dice Caro, vamos a ver en los hechos, ¿no? Hay un mayor team back, eso sí, y una mayor organización. Creo que se vio con la charla que tuvieron antes de que llegue la presidencia Altagracia con el senador Fernández Noroña, un mashup que solo la 4T nos puede brindar, ¿no? Sí. Todos estábamos a la expectativa antes de que comenzara el evento. Se les captó también hablando ahí en el escenario y todos nos preguntamos, pues, qué tan interesante estará esa plática por todos los gestos que hacían. En fin, yo creo que eso no lo conoceremos, al menos que podamos encontrarlos en los pasillos y nos cuenten. En fin, pasando a otros temas, tenemos también asuntos pendientes, uno muy en particular que todos esperamos. Esto ya es a nivel negocio, quizá el tema más importante que sigue sobre la mesa dentro del sector financiero y que tiene que ver con los nuevos dueños de Banamex. Y cómo esta coyuntura le está jugando más en contra que a favor por la volatilidad de los mercados financieros y que ha hecho que se atrase esta oferta pública inicial con la que buscan ya finalmente amarrar a esos nuevos dueños. Al principio se hablaba de que querían salir a inicios de 2025, bueno, pues ya estamos a mediados casi de año y ya se habla más bien de 2026 y quién sabe, esto se puede alargar más. Y precisamente por eso, Italia, le preguntamos también a Manuel Romo, el director de Banamex, en entrevista el jueves 8 de mayo, si esta volatilidad que existe en los mercados financieros, que existe y persiste, y que quién sabe hasta cuándo pueda durar, puede hacerlos cambiar de opinión, de irse quizá por una venta directa. Así es, y lo que nos comentaba justo era este tema de que ahorita el foco, digamos, ya después de pasar por esta etapa fallida de la venta directa al principio y que se fueron por la parte de la oferta pública inicial, ahorita el enfoque menciona que está totalmente en esa parte, ¿no? Y Jane Fraser, la CEO de Citi, ha mencionado ese tema de la idea es estar listos para finales de 2025, pero las condiciones de mercado sí nos pueden mandar para algún momento de 2026, ¿no? Y lo que dicen desde Banamex es que pues tampoco está esa prisa, ¿no? De, no, pues sí, tenemos que salir en 2026, sí están como muy a la expectativa de lo que puede suceder. Interesante también que por ahí hablábamos de si se volvió a poner sobre la mesa la parte de la venta directa, que era algo que Banorte como que contempló de nueva cuenta y desechó de nueva cuenta, pero pues de alguna forma vuelve a poner la posibilidad de que alguien llegue a ese acuerdo, ¿no? En algún momento, y era un aspecto que
según recuerdo, incluso Jane Fraser en algún trimestre pasado mencionaba que, pues como que nunca digas nunca, ¿no? O sea, ahorita están enfocados en la OPI, pero podría darse esa posibilidad. On the record, en cámara y con micrófono, no quisieron decirlo, pero creo que también tenemos esas pistas que nos dan esas llamadas con analistas e inversionistas. A Manuel Romo dice, el camino sigue siendo la OPI. Vamos a escuchar. Nosotros estamos 100% concentrados en la OPI o en la emisión de acciones. Ese es el único escenario que tenemos ahorita. ¿Cuál es el estatus en este momento hacia la OPI? Es un trabajo administrativo interno de preparación del banco para ser un banco público en el mercado local, en el mercado extranjero donde vayamos a hacer la emisión. Y entonces implica mucho trabajo para obtener finalmente autorizaciones regulatorias y legales, que nosotros tenemos un plan para tenerlas listas hacia fin del 2025, principios del 2026, en algún momento, para que cuando las condiciones del mercado estén salgamos. Lo que nosotros buscamos es tener estas autorizaciones listas, el trabajo interno del banco listo, y así Citi decidirá en el momento en que el mercado sea el mejor momento, en ese momento se haga la emisión. Y que se puede prolongar, porque a ver, en un principio se decía que esa OPI pudiera ocurrir a principios de 2025 y ya lo estamos ahora platicando para 2026 y los mercados financieros nada más no nos dan tregua, no se ve claro y obviamente ustedes no van a querer salir en un momento en donde nadie sabe para dónde voltear. Sí, mira, se podría prolongar entonces. Pues mira, es que no tenemos una fecha fatal, no tenemos una obligación de vender. Pero tampoco tienen prisa. No, tampoco. Y aparte el banco va muy bien, seguimos nosotros invirtiendo, creciendo el número de clientes, nada se detiene adentro del banco, nada. Entonces, pues sí, hay que encontrar el mejor momento, pero nosotros mientras a lo nuestro. Y pasando a los que llegan con fuerza en esta convención bancaria, pues son los neobancos. Ayer hablábamos de Nu México y cómo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente, con quien también tuvimos una entrevista muy exclusiva, diciendo que si cumplen con todo, pues en octubre ya tendrían su licencia para estar, bueno, ya tienen la licencia más bien, en octubre ya estarían operando como banco. Pero ¿cuál es el estatus de otros participantes que también están aquí presentes en la convención bancaria, codeándose y ya hablando de tú con otros banqueros, como Revolut, que me parece es una de las más esperadas en iniciar operaciones por parte de los clientes, y Mercado Pago? Pero a ver, vámonos primero con Revolut. Ita, ¿qué pudiste saber? ¿Qué pudiste destacar de esta plática que tú tuviste con quien representa el negocio de Revolut en México? Pues Juan Guerra, que es el CEO de Revolut en México, ellos pues tenían un poco la expectativa de poder estar iniciando operaciones en el primer semestre de este año, pero pues sí mencionaba que habían ahí algunos factores que pues no era seguro que esto fuera a suceder, ¿no? Aparte se atravesaba la elección del año pasado, las elecciones presidenciales. Ahorita que ya estamos como acercándonos bueno, más bien ya pasamos el año desde que les dieron la licencia bancaria, ellos están con la mira en que podría ocurrir durante el segundo semestre de este año, que ya finalmente se les dé esta autorización de inicio de operaciones, que recordemos que un banco primero obtiene la licencia bancaria y luego obtiene la autorización de inicio de operaciones después de pasar por un proceso de auditoría donde la comisión tiene que verificar que sí tienen como todo lo que se necesita ya cumplir con todo lo operativo y que ya pueden entonces empezar a ofrecer sus servicios como banco. O sea, es un proceso del plato a la boca se cae la sopa. Efectivamente. Y ellos justamente dicen que ya están en las últimas etapas del proceso, no dieron detalles porque pues, es política de la compañía no hablar como de esos detalles de los procesos, pero para lo que se ha visto en los últimos casos, que han tardado año y un poco, 1 o 2 meses después del año en obtener las autorizaciones de inicio de operaciones, que fue lo que pasó con Openbank, que fue lo que pasó con Bineo, pues podría ser que sí nos estemos ya acercando a esta entrada de Revolut, que es un caso interesante porque Bineo venía de banco tradicional, Openbank venía de banco tradicional, Revolut viene una fintech que es extranjera y que pues me parece que en el momento en el que se aprobó era pues esa rareza de ser una empresa que no venía de alguno de los participantes del sector bancario en ser autorizada en más o menos una década. Entonces, pues es interesante que se les haya dado este visto bueno. Interesante también anotar ahí que
Juan Guerra también es pues una cara conocida dentro del sector financiero, ha estado en Banamex, estuvo detrás de RappiCard, que ahora tiene Banorte, entonces pues digamos que no era del todo desconocido, ¿no? Para el sector mexicano. Interesante. Vamos a escuchar un poco de lo que le dijo Juan Guerra, CEO de Revolut, a Italia López en entrevista. Yo creo que el primer semestre ya no fue el arranque, pero el segundo, si todo sale bien, sí, y no tendría por qué no. Entonces ya muy pronto. En México el proceso es que uno recibe la licencia y luego más o menos por ahí de un año, la historia reciente indicaría que por ahí de un año uno inicia una auditoría con el regulador y si se concluye de forma exitosa, entonces ya se inician operaciones. No podemos comentar más que esto, porque por política de la empresa no hablamos de los detalles de en qué van los procesos, pero a grosso modo ese es el proceso en México y estamos pues, ya en las etapas finales. Sobre Mercado Pago, ahora sí, ¿cuáles son las novedades respecto a su proceso de licencia bancaria? ¿Qué te pudo comentar Pedro Rivas? Pues ellos están ahora sí que en el inicio de ese primer paso que tienen que dar y ahí es todavía como un poco más incierto en cuestiones de tiempos, ¿no? O sea, han habido, por ahí lo vimos, por ejemplo, en el caso de NUY, que era una de las cosas que hablábamos con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de el tiempo que llevó, ¿no? Que les dieran para empezar esa licencia bancaria. Entonces, Mercado Pago está ahorita en toda esa parte de la relación con los reguladores, de estar atendiendo toda esa primera parte del proceso y pues mientras tanto lo que hacen es pues seguir cuidando el negocio, seguir incrementando los productos, seguir como cuidando toda esta parte de usuario que eventualmente ellos ven como pues una de las bases de lo que va a plantear su crecimiento futuro, ¿no? O sea, la apuesta que traen ellos es que cuando se conviertan en un banco quieren ser como el banco digital más grande, ¿no? Entonces, pues están haciendo todo ese trabajo que pues es sí en México, pero pues también es parte de una visión regional, ¿no? Donde están impulsando toda la parte de los servicios financieros. Bueno, todos quieren, pero a ver, primero vamos a escuchar rápidamente también las palabras de Pedro Rivas, CEO de Mercado Pago. Independientemente de que vayamos a ser un banco o no vayamos a ser un banco, el ADN de lo que somos, el por qué hacemos lo que hacemos, no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser una licencia y va a cambiar algunas habilidades distintas que tendremos y unas regulaciones adicionales que tendremos que cumplir, pero lo que hacemos en el día a día, el por qué hacemos lo que hacemos, no va a variar, seamos banco, seamos IFPE o seamos lo que somos hoy, que es una compañía de tecnología que ofrece servicios financieros. Estamos en esa etapa antes del otorgamiento de la licencia. Entonces, hicimos el filing el 11 de septiembre del 2024 y estamos en los tiempos y plazos que estimábamos para eventualmente recibir la licencia bancaria, ¿no? Todavía estamos en este proceso en el que las autoridades y el regulador están revisando la documentación y pues, en base a las observaciones y lo que nos piden y la información adicional que nos van dando, vamos en este vaivén de información, pero vamos en tiempo y forma como anticipábamos. Por cierto, entre los pasillos aquí de la Convención Bancaria también se andan paseando los de Spin, así como en su momento Nu o Ualá también estaban haciendo lo mismo, tanteando el terreno en la Convención Bancaria. Pues ahora también ya los del equipo de FEMSA andan viendo todo. No están buscando una licencia bancaria, apenas lo esbozaron sus directivos que estarían interesados, pero aún así el hecho de que ya estén presentes aquí, pues viendo el panorama, codeándose ya también, habla mucho de lo que viene entre los retailers, sobre todo. Creo que su pisada yo sí la escucho muy fuerte, porque no solo es Spin por parte de FEMSA, también está Walmart de México y Centroamérica, están otros segmentos también como lo es Bancoppel, que podría entrar muy fuerte a la competencia. Ahí también estuve hablando con Rubén Coppel, quien lleva toda la parte de servicios financieros de entre todo lo que es el universo Capital Coppel. Pero antes de tocar ese tema, fue algo muy interesante que sucedió porque llega Rubén Coppel, quien además al inicio de esta semana estuvo en la Milken Global Conference allá en Los Ángeles, California. Fue parte de una delegación muy grande de empresarios mexicanos que acudieron a este evento, pues en donde uno busca hacer conexiones, pero también medirle la temperatura a todas esas autoridades por parte del gobierno de Estados Unidos que estuvieron presentes y tratando de dar a entender qué era lo que estaba haciendo el presidente Trump. Tú estuviste en un panel con Rubén moderando.
¿Cuál es tu perspectiva de lo que te decía Rubén a partir de esto y de lo que cree, que cómo lo puede trasladar a su negocio en México o el panorama en general, Caro? Sí, justamente ese panel en la conferencia se trataba sobre la integración en Norteamérica. Es un tema que, por supuesto, con todo lo que está sucediendo con los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece ser uno de los grandes temas de este año. Y algo que escuchamos del lado de Rubén Coppel, y me atrevo a decir de los otros empresarios mexicanos que participaron, es esta idea de que México sí está recibiendo un trato preferencial y de que puede ser una gran oportunidad para el país, para seguir integrándose con sus socios comerciales, con Estados Unidos y con Canadá. Del lado de Coppel lo ven con esta posibilidad de seguir proveyendo servicios financieros al consumidor mexicano, pero de una mirada más macro se mira como la región en general. Esto es algo muy interesante en el contexto de la conferencia en sí. Como sabemos, la Milken Institute Conference es casi que el Disneylandia de los inversores institucionales, hedge funds, fondos de inversión, y creo que estuvo interesante ver este optimismo. Recibimos una pregunta del público y la pregunta del público decía, ¿este panel no está siendo demasiado optimista? Es una situación global muy complicada y creo que esa es la pregunta que toca seguir haciéndose. Si realmente tanto el gobierno como el empresariado están muy confiados de que el panorama o que el desenlace va a ser positivo para México como uno de los socios comerciales, pero por supuesto estamos a un post en X de distancia de que todo cambie. Bueno, pues aquí tratamos de extenderle un poco la pregunta a Rubén Coppel, ya que cambió Los Ángeles, California, para llegar directo a la Riviera Nayarit, aquí a la convención bancaria. Esto es lo que nos dijo de lo que se lleva de la Milken Global Conference. ¿Cómo era el sentimiento? Yo creo que no sé cuál es la palabra correcta, pero es cautelosamente optimista. O sea, no va a crecer tremendamente Estados Unidos en este año ni el que sigue. En un foro en el que estuve con muchos inversionistas y directores de fondos, le preguntaban que levantara la mano. ¿Y quién está optimista el primer año? Y 2 o 3. Y en 18 meses, 4 o 5. Y en 3 años ya todos levantaron la mano. Entonces, como que va a ser un periodo de crecimiento. No va a haber ninguna crisis fuerte. Estados Unidos está en full employment y México también está en full employment. Y bueno, están fuertísimas las dos economías, siguen creciendo. Ya se anunció hoy creo que se anunció, ¿verdad? El tratado de Estados Unidos con Inglaterra. Y bueno, pues falta el de México, Canadá y Estados Unidos que se ratifique. De lo que pregunté y sigo preguntando, no hay ningún tema hoy en la mesa que sea rotundo y fuerte. Yo creo que es mejorarlo. El otro tratado, el pasado, se firmó en el 2020. El primero, obviamente, en 1994. Y pues en estos 5 años sí ha cambiado el mundo. Y hay cosas que se tienen que cambiar y mejorar. Y más que todo la situación geopolítica del mundo. En los fondos siguen invirtiendo, siguen haciendo sus inversiones, no están detenidos, siguen con toda la confianza. Obviamente hay sectores que pues sí están esperando ver cómo se va a acomodar el mundo, cómo se va a acomodar Europa, China, Estados Unidos y todo. Pero en general yo sigo viendo optimismo. Hay un par de fondos que vimos que sí hacen puras inversiones líquidas en la bolsa y esos no han parado. Y finalmente, pues también le hacemos esta pregunta a Bancoppel, de verdad que es un banco a partir de su negocio retail que tiene muy bien posicionado dentro de un segmento socioeconómico en el que también le están entrando Walmart, entre el que también le está entrando Spin y pues otros neobancos, y que es un segmento muy atractivo para conquistar en términos de bancarización, de digitalización en servicios financieros. Pues era pregunta obligada, ¿no? Decirle, ¿qué opinas tú de esa competencia tan fuerte que se viene y que pudiera amenazar tu negocio? Vamos a ver qué nos dice. Ese es el gran reto, ¿no? Como hay mucha competencia llegando al mercado con muy buenos productos de altísima calidad en sus aplicaciones, en el proceso de alta, en el proceso de seguimiento de productos, y es estar en las manos del cliente número uno, y es un producto que sea muy fácil de usar y muy transparente para el cliente. Hemos metido al sistema financiero formal o bancarizado, cualquiera de los dos que queramos usar, a más de 15 millones de mexicanos que no estaban. Hemos metido más de 30 millones en Bancoppel y más de la mitad
por decir, no tienen ningún otro producto financiero. O sea, no tienen ningún hit bancario en el buró de crédito. A todos estos los hemos invitado. Esperamos los siguientes 5 años otros 3 millones de mexicanos a darles la primera invitación, la primera puerta al sector financiero formal, un producto de banca. Lo más importante es acompañarlos realmente y darles un producto bueno desde el primer día. El problema es que por agarrar unos miles de pesitos, si no entienden el producto claramente, si no saben cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, cuánto es el monto exacto de pagarlo y qué pasa si no lo pagan, en cuanto entra el sistema financiero, lo sacaste. Porque como no paga, ya empieza el primer paso de un paso malo y ya tiene un mal buró. Ya nadie en el sistema bancario lo va a aceptar. Entonces es muy importante cuidar muy bien a todos estos clientes desde que entran, atenderlos con el producto correcto. Y el modelo de nosotros funciona muy bien para esto porque es de frente. Uno por uno de los clientes los veo a los ojos, les doy el producto, los atiendo y les explico. Y ese tiempo hay que dedicárselo al cliente y no es venderle un producto por vendérselo, es realmente hacer lo posible por hacer una labor de venta, decir qué vas a comprar, qué producto necesitas, cómo lo vas a pagar, cuándo lo vas a pagar y depende de estos factores darle un producto más adecuado. Caro, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que lo que es interesante, tanto el caso de Bancoppel como de estas otras instituciones que mencionábamos, por ejemplo, sea Mercado Pago o quién sabe si en su momento Spin, pero hablemos de los que sí ya están, por ejemplo el caso de Mercado Pago y Bancoppel, es que ellos están muy interesados en aprovechar los datos de sus plataformas de ventas, ¿no? Sabemos que en el mundo del servicio financiero los datos son poder, son los que les permiten a las instituciones evaluar el crédito, evaluar el riesgo y justamente darle estos servicios sobre todo a las personas menos bancarizadas, los que no tienen datos en el sistema financiero, y ahí es donde este tipo de empresas usan esos datos de cuando reciben un préstamo para comprarse un sofá o una televisión y usar la tendencia del consumidor para empezar a crear sus propios modelos. Creo que esto es algo interesante que tienen estos jugadores alternativos. El último sorbo. Conclusiones de esta inauguración, de este primer día oficial de lo que es la 88 Convención Bancaria y estamos aquí en Riviera Nayarit. ¿Con qué nos quedamos? Italia. Pues nos quedamos con la duda de cómo va a funcionar este gran anuncio que pues ha estado cantando y ha estado como en la conversación, ¿no? En las últimas semanas entre los banqueros, desde el lado de la presidenta. ¿Cómo se va a materializar este tema de darle más acceso a las pymes al crédito, ¿no? Y pues realmente, ¿qué va a pasar con este tema de bajar las comisiones? Bueno, no, más bien, perdón, regreso. ¿Qué va a pasar con este tema de bajar las tasas, ¿no? O sea, te dio un déjà vu muy fuerte sí. del sexenio pasado. Sí. Juan Pablo. A ver, la bancaria siempre es un lugar donde todo el mundo coincide, ¿no? Y en general yo nunca veo voces críticas porque es mejor ser optimista. Yo voy a traer una visión un poco contraria, ¿no? Me preocupa un poco tanto optimismo. Creo que es más bien un voluntarismo que vemos, ¿no? Queremos y creemos que las cosas nos van a ir bien, pero los datos dan que nos está yendo un poco mal, ¿no? La economía este año con suerte va a cerrar en 0 o creciendo apenas 0,5. El año que viene puede ser similar. Esos no son buenos datos. El Plan México es muy ambicioso, pero sabemos que poner en marcha, hacer 3.000 kilómetros de ferrovía, hacer más de 1 millón de casas, todo eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo y no es solo una cuestión de voluntad, ¿no? La gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, hablaba, por ejemplo, del tema de la penetración digital y de la inclusión financiera y decía, bueno, que no se estaban adoptando por una cuestión de costos y una cuestión de que no se veían los beneficios. Pero no es tan así, porque yo creo que el mexicano ve el beneficio de usar cash, ¿no? Que se puede invadir impuestos. Entonces, no es solo una cuestión de denunciar algo. Brasil hizo un caso muy interesante impulsado por el Banco Central para incluir a todos estos millones de brasileños que hoy usan Pix. Yo creo que se puede hacer mucho más con eso. Entonces, sin ser pesimista, mi conclusión es, tengamos en cuenta que sí
Ojalá el futuro sea tan maravilloso como se plantea, pero para llegar a ese futuro va a haber que trabajar mucho. Creo que yo coincido también con tu punto de vista, Juan Pablo, porque cuando uno cuestiona más allá de ese optimismo, obtienes por parte de los directivos, bueno, pues es que hay un plan, eso es lo importante, pero ya no saben qué más decir respecto a cuáles son esos pasos siguientes, ni tampoco esa línea de tiempo o esa fecha fija que pudiera ayudar a darnos una idea de si se va a concretar o si nuevamente, como cada año, como cada sexenio, todo se queda en una buena intención, no sé. Sí, también viendo lo bueno o lo positivo, como dicen aquí, a lo mejor es esa relación de no pelear con el Poder Ejecutivo, banca, Poder Ejecutivo. Sheinbaum sí mencionó, por ejemplo, las utilidades de la banca, que están en su mejor momento, estas utilidades, pero como ya siempre. Ya no con un tono como AMLO, como decimos en México, echar en cara, ¿no? Y que no prestan además, o sea, mucha utilidad y no prestan. Pero creo que lo mencionó como un dato positivo, abonando esta estabilidad macroeconómica, pero sí con este reclamo, ¿no? Vamos a decirlo, de bajen el costo del crédito, ¿no? Y me quedo también ahí, platicábamos, Juan Pablo, que nos quedó ahí como una pendiente, una dosis de política monetaria, ¿no? Que Banco de México, pues el 15 de mayo, en una semana, tiene su decisión de política monetaria, y creo que la gobernadora no mencionó nada, ¿no? Y alegó el periodo de silencio que tiene el Banco Central, que es cierto, pero como que nos faltó ahí hablar, y además hoy que se conoció un dato de inflación que repuntó el componente subyacente vinculado a posibles presiones, ¿no? De las mercancías, importación, exportación. Entonces, bueno, me quedaría a lo mejor con ese... Pero sí hablo del peso fortachón, eso sí, le echó sus flores al peso fortachón. Dijo, el peso se ha convertido en una moneda de uso global, actualmente es la tercera divisa más operada entre países emergentes y una de las 16 más operadas en el mundo. Y sí hubo aplausómetro con el peso fortachón, ¿verdad? Sí, sí lo hubo. Bueno, y también hubo un momento en el que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ante esa... imposibilidad de la gobernadora Rodríguez de Banjico de poder hablar de política monetaria, el secretario Amador hizo soltó ese chiste que sí, se escuchó ahí unas leves carcajadas sobre que él sí podía. Que sí, y además, bueno, él estuvo previo a su nombramiento en Hacienda, en Banco de México, trabajando de la mano con la gobernadora, entonces yo creo que fue un chiste de amigos. Por eso las risas. Yo creo. Sí. Se vio hasta en las fotografías que también tomamos aquí en Bloomberg Línea. Caro. Sí, yo retomo un poco lo que comentaba Juan Pablo hace un rato, de que se percibe que, como decíamos, sigue la presidenta Claudia Sheinbaum en este periodo de luna de miel con el empresariado. Y creo que ya es un buen momento para darle forma a estos proyectos, a estas ideas, a avanzar más con el Plan México y empezar a ver, bueno, por ejemplo, el sector bancario, financiero, dónde encaja para realmente darle impulso a estos proyectos y que en las siguientes convenciones bancarias estemos ya pudiendo hablar un poco de los frutos de este gran plan. Bueno, pues uno pensaría que esta convención bancaria dura una semana, pero no, la verdad es que son como 24 horas, siempre jueves y viernes, en donde sí pasan muchas cosas a puerta cerrada, pero ya hoy viernes es la clausura y es donde tendremos esta ceremonia de pase del mazo de mando, del bastón de mando que hace Julio Carranza a Emilio Romano, director de Bank of America, y ya el lunes lo estaremos abordando largo y tendido y también presentando más extractos de esta entrevista que le realizamos desde Bloomberg Línea. Mientras tanto, ya saben ustedes que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en Bloomberg Línea y en la estrategia del día, por supuesto. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.